Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países. Hoy viernes 3 de octubre de este año 2025. Tenemos como tema los grandes hombres de Dios, que fue predicado por el doctor William Soto Santiago el sábado 6 de mayo del 2006 en Villahermosa, Tabasco, México. Y leemos allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, verso 22 en adelante, dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, y ahí encima escribe el Señor Jesucristo segundo Adán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ahí escribe Apocalipsis 7, verso 2, 14, verso 1 y 11 del 3 al 7. Ese es el ministerio de Moisés y Elías. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra, vean, aquella zorra, porque ese era un animal, o sea, era una bestia, un animal que el diablo estaba utilizando. Digo animal porque esa es la raza de la serpiente, esa es la línea de la serpiente allí en esos líderes religiosos. Ese sendero de la serpiente, miren, allí lo vemos en esos líderes religiosos y en el pueblo que lo seguía. Id y decid a aquella zorra: He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y digo una estrella de David. Quinto milenio, eso es quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Comenzó la obra allí, él al final del quinto milenio. Estaba terminando allí la dispensación de la ley y comenzando la dispensación de la gracia. Y luego, en el séptimo milenio, en donde la dispensación de reino ha comenzado. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. De ahí dibujó una estrella de David a la izquierda. Y el tercer día termino mi obra, también ahí dibujó una estrella de David a la izquierda. Ahora pasamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro, verso 19, donde nos dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de que ninguna vuelvo a leerlo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje ¿Dónde está el Dios de Elías?, que fue predicado el 15 de marzo del 2009 en Santa Marta, México, dice: en la obra que vimos a través del Señor Jesucristo fue una obra divina. Él dijo: las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas mismas obras que fueron vistas en estos grandes hombres de Dios, serán vistas en el tiempo final. Y lo más grande de todo es la palabra, porque la tercera etapa es el revelar, el abrir la palabra, el abrir el séptimo sello. Sigue diciendo: la palabra de Dios vino por boca del profeta Moisés, fue también traída por boca del profeta Elías, y fue también traída por boca de Jesús, el profeta mayor que todos los demás profetas, porque ese fue el Mesías príncipe prometido para venir en aquellos días. Y ahora, para este tiempo final, tenemos las grandes promesas que traen las bendiciones a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Vean, en el libro de citas nos dice allí el reverendo William Branham la forma y la manera en que Dios cumple esa promesa en cada edad y en cada dispensación. Miren, página 156, párrafo 1399, dice: para esa cierta edad Dios ha predestinado una cierta cosa para que acontezca, y no hay otra cosa que pueda tomar su lugar. No me importa lo que es, cuántos logros hechos por hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. Él le pudiera haber predestinado otro tipo de hombre, cualquier cosa que sea. Él le da su clase, su don, le da su natura, su estilo y lo que sea, cómo Él se expresa y cualquier cosa que Él le haga. Él hace que el hombre de la hora coja, ahí escribe, tome la gente de la hora, y escribe la hora ahí a la derecha, y escribe y dibuja una estrella de David a la derecha, y abajo escribe el hombre de la hora, y también escribe la gente de la hora, y encima ahí escribe: a su profeta es igual, viene con el equipo para la edad y ahí lo deja, o dispensación. Ahora vean ustedes también en la página 26 del libro de citas, en el párrafo 218, allí nos dice: y así que nosotros esta noche queremos pensar en eso y recordar que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. Y antes que nosotros podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar afuera y entrenar al hombre. Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. Y encima escribe: un hombre para un avivamiento. Y una estrella o una pirámide ahí al comienzo de ese párrafo 218 a la izquierda, ahí una pirámide. Y más abajito dibuja también en ese mismo párrafo otra pirámide. Y en este mismo
esta misma página 26, este mismo libro de citas, en el párrafo 220, miren, ahí dice: en todas las edades, en todos los tiempos, Dios siempre ha morado en el hombre. Y ahí dibuja una piedra angular a la izquierda. El hombre es el agente de Dios. En cada generación habla a su gente por labios humanos. Él siempre escoge a alguien o algo que él pueda usar. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda, y encima ahí de ese párrafo, en la página 26, escribe: Dios siempre ha usado a un hombre como su agente, o sea, su socio. Eso también está, vamos a ver, en la página 118. Ahí en el párrafo 1045, miren, dice: Dios no hace nada fuera del hombre. Todo el tiempo trabaja por medio del hombre, porque Él tiene que usar al hombre para exponer su atributo de Salvador. Y siendo que tiene que hacer esto, voltea a su alrededor y hace al hombre su socio, y no hace nada Él, sino por medio del hombre. Ahí escribe encima: Dios hace todo a través de profetas, que es su socio. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: por lo tanto, estaremos viendo en este tiempo final, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la edad de oro, estaremos viendo a quien todos hemos deseado ver, aquel del cual hemos preguntado siempre: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías, conforme a las promesas divinas, estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo, de edad en edad, manifestándose por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Y para este tiempo final continuará estando en medio de su iglesia, en la etapa de oro de la iglesia, la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí es donde estará el Dios de Elías. Ahí es donde estaremos viendo al Dios de Elías operando los ministerios de Elías por quinta ocasión, de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión. Será la manifestación del Dios de Elías, del Dios creador de los cielos y de la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. ¿Cómo ha estado Dios en medio de la iglesia, revelándose y velándose en medio del pueblo? Pues a través del mensajero de cada edad. Y en la edad de la piedra angular sería de la misma manera, de la misma forma. Y la culminación grande de la manifestación del Dios de Elías será en una carpa catedral gigante que está prometida, que va a aparecer. Ahí será la parte culminante del Dios de Elías en medio del cristianismo. Y ahí será donde el pueblo hebreo, que ha estado buscando al Dios de Elías y se pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y los cristianos también se preguntan: ¿dónde está el Dios de Elías? Lo van a ver manifestado en medio de la iglesia novia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Tan simple como eso. Miren qué sencillo y qué claro lo habló ahí, y en diferentes mensajes lo habló el doctor William Soto. Si viene el Dios de Elías en el fin del tiempo manifestado, pues tiene que tener un velo de carne. Eso para muchos es sinónimo de tropiezo, para otros es sinónimo de alegría, de regocijo, conscientes de que Dios continuó llevando a cabo su programa en la forma que siempre lo lleva a cabo, por medio de seres humanos, por medio de sus profetas, sus agentes, sus embajadores. Y eso
cumplirá todas las promesas divinas que han sido hechas a la iglesia del Señor Jesucristo y al pueblo hebreo con relación a la manifestación de Dios en el día postrero. Vean, eso que iba a ser manifestado en el fin del tiempo en medio de la iglesia en una gran carpa catedral, sería lo que daría cumplimiento a eso que fue hablado, que el pueblo de Dios tendría en el fin del tiempo, en donde estarán los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús, siendo manifestados por el Espíritu Santo, y por supuesto habrá un hombre. Ahí lo dice bien claro. Por supuesto. ¿Por qué por supuesto? Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Tiene por obligación que Dios cumplir todo lo que Él prometió. Lo hizo en el pasado, miren. En el pasado, Él dijo que iba a destruir al mundo antediluviano. Él pudo haberlo destruido y ya. Pero mandó un profeta para hablar, dar a conocer ese juicio divino. ¿Ve? Usó un mensajero. Para la liberación del pueblo hebreo, usó un mensajero, un profeta, un velo de carne, un hombre llamado Jesús, llamado Moisés, llamado Moisés, para traer la salvación del mundo. Vino a través de un hombre que fue creado en el vientre de María. Ahora vean que hasta para llevar a cabo esa obra divina, Él tuvo que crearse su propio cuerpo, porque tiene que seguir el mismo patrón de siempre, tiene que obrar de la misma manera, aun siendo una obra tan gloriosa como lo fue la primera venida del Señor. Él tenía que hacerla y cumplirla por medio de un instrumento, de un velo de carne, de uno que caminara en medio del pueblo, que fuera uno de los del pueblo. Y por supuesto habrá un hombre, un mensajero, que Dios estará usando, a través del cual el Espíritu Santo estará operando esos ministerios. Más claro, no canta un gallo. Ahora vean, eso es lo que fue prometido y es lo que Dios está cumpliendo, porque Dios es fiel para cumplir su promesa. Y miren, eso fue lo que nos habló el reverendo William Branham en la página. Vamos a ver aquí la página 482 del libro de los sellos. Abajo dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado hasta que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. Y escribe ahí, en su ángel, para llevar a su novia. Y dibuja una piedra angular a la derecha, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Ahora vean, ahí arriba, vamos a ver si es en este otro. Donde él nos escribe, si es en este otro libro, en esta misma página, ahí escribe Apocalipsis 19, y también escribe, yo recorreré ese camino otra vez. Ahí en la parte de arriba, en este libro rojo, escribe, yo recorreré ese camino otra vez. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto en el mensaje ¿Dónde está el Dios de Elías? Sigue diciendo, para los creyentes
será algo sencillo. Lo creerán y después lo entenderán. Recuerden el escrito que él nos dejó en una libreta. Él escribió: si no crees, no comprenderás. La persona puede decir: es que yo no entiendo, yo no comprendo nada de eso. Pues uno le puede preguntar: pero ¿y usted cree? Si le dice: no, es que yo no creo. Pues si no cree, pues no vas a poder comprender, porque tienes que creer para que Dios entonces obre. Pero si dice: no, es que yo no creo eso, pues entonces no vas a comprender. ¿Ve? Todo está escrito, todo está hablado, y lo que Dios está dando a conocer es ese misterio del séptimo sello, del cual está siendo revelado a la iglesia novia en este tiempo final. Porque vean ustedes, todo esto que Él nos dejó, tanto en las entrelíneas, los escritos, en las libretas y todo, es lo que estaríamos viendo en este tiempo con la apertura de ese misterio del séptimo sello. Cómo todo se iba a estar cumpliendo, cada pieza en su lugar, cada persona ubicándose en cada grupo, lo cual eso lo hace la revelación, la palabra que en esta tercera etapa está siendo traída. Porque lo más importante es la palabra, lo más importante es la revelación, lo que Dios estaría trayendo, que produciría en los escogidos de Dios la fe de rapto. Pero esa misma palabra es la que hace la separación, la segregación, y es lo que a muchos no les gusta la forma, como no les gustó la forma, la manera en que Dios cumplió la primera venida del Señor. Allí en el tiempo de Jesús, miren ustedes, podían decir: ¿cómo un hombre como este va a venir acá a decirnos qué tenemos que hacer? O él decir que él es el Mesías, que él es el ungido, que él es el cumplimiento de las escrituras, que él es aquel del cual el profeta Isaías habló. Ahora miren, en este mensaje, vamos a detenernos allí un poquito en este otro, pero miren el mensaje que él nos predicó, titulado, vamos a ver aquí, la autoridad del Hijo de Dios. Miren, él allí nos dice: en diferentes ocasiones se preguntaban muchas personas acerca de Jesús cuando él estaba en su ministerio terrenal, en donde él tenía esa autoridad y ese poder para actuar como él actuaba. Y aún cuando sacó los mercaderes del templo, le preguntaban a los líderes religiosos: ¿con qué autoridad tú dices estas cosas? Pues no había recibido autoridad del sumo sacerdote ni del concilio del Sanedrín para sacar los vendedores del templo, y él los estaba echando fuera. O sea, dice: pero si este no recibió ninguna carta, ninguna autorización, ni nada del sumo sacerdote, va a venirle este aquí ahora al templo y a decir esto. ¿Con qué autoridad tú estás haciendo eso? ¿Qué poder? Pues el poder era divino, era del cielo, era de Dios. Y ahora le preguntan: ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? O sea, el concilio del Sanedrín y por consiguiente el sumo sacerdote ha permitido que se haga esto. Esas personas vendían palomas, las cuales usaban para sacrificios, vendían animales, los cuales usaban para los sacrificios, y ahora Jesús los echa fuera. Y ahora ven ustedes, había permitido el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea todas esas cosas, y ahora Jesús no lo permite. Se ha permitido muchas cosas en este mundo gentil, pero cuando el Hijo de Dios vino allí 2000 años atrás, entonces él puso cada cosa en su lugar, cada cosa como era. Y en el fin del tiempo, en el cumplimiento de su segunda venida, es así también. Le guste o no le guste a las personas, pero todo corre paralelo a la primera venida del Señor. Y ahora vean ustedes, había permitido el sumo sacerdote y el concilio de la religión hebrea todas esas cosas, y ahora Jesús no lo permite. Jesús se coloca sobre el concilio de la religión hebrea
y sobre el líder máximo, sobre el sumo sacerdote, y muestra con su acción que lo que ellos están haciendo o consintiendo está fuera de la voluntad de Dios. Y ellos no aceptaban que Jesús los corrigiera a ellos, ni que les impusiera lo que ellos debían hacer. Igualito en este tiempo final. Ahora, por eso es que en los mensajes del hermano Branham y del hermano William siempre decían, y lo digo yo también, lo que usted esté haciendo en este tiempo, exactamente lo haría en aquel tiempo también. Miren, muchos en el tiempo de Jesús vinieron allí, miren en el capítulo 26, verso 57, dice: los que prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, porque esa es la finalidad en ese tiempo, esa era la finalidad, era matar a Jesús, era salir de él. Este nos está trayendo muchos problemas, pues vamos a buscar la forma de eliminarlo, buscar falso testimonio, buscar personas que hablen en contra, buscar personas que preparen documentales y cosas en contra. En aquel tiempo no había los adelantos de ahora, pero vean actualizado, es lo mismo que ellos hicieron allí. Buscaban falso testimonio y hacían un gran plan para hablar en contra de Jesús. Dice, y no lo hallaron. Ahora vean si la finalidad era la muerte, que al final lo consiguieron. Vean, consiguieron matarlo, porque esa era la finalidad. Así también en la segunda venida del Señor, la finalidad es matar a ese instrumento, porque está ahí en Apocalipsis capítulo 11. Esa es la finalidad, tratar de seguir aumentando ese falso testimonio, hablando en contra de ese avivamiento, de esa obra. Por eso cuando él decía, cuando usted vea un ataque dirigido a la gran carpa catedral y al ministerio que hay allí, vigilen, que estamos cerca de la transformación y resurrección. Pero hay de aquellos de los cuales el diablo está usando para la apertura, y que comience la apertura y que provoque la apertura. Todo eso ya está profetizado. Por lo tanto, tienen que haber personas que cumplan esas escrituras. Tienen que haber personas que hagan cosas que estén cumpliendo eso que fue hablado. Y tienen que hacerlo bien. Ellos se esfuerzan, como él dijo, para la gran tribulación. Tienen que esforzarse. Tienen que hablar en contra, tienen que blasfemar, tienen que burlarse y tienen que hablar ciertas cosas modernas a lo moderno para que todo eso se cumpla. O sea que hay un trabajo que tiene que ser llevado a cabo por esas personas y tienen que hacerlo bien, porque tienen que ganárselo, y como van muy pero que muy bien. Pero los escogidos van muy pero que muy bien, luchando, trabajando, recibiendo la enseñanza bajo carpa para irnos a la cena de la boda del Cordero, recibir ese nuevo cuerpo eterno y glorificado, poder ver a los que han partido. O sea, todas esas son promesas para los que creen, para los escogidos de Dios. Tan sencillo como eso. Y ahí usted ve todos los grupos cumpliendo su programa. ¿Qué programa? El programa que ya fue traído por medio de los profetas, esas profecías, que en el fin del tiempo estaría llevándose a cabo una obra de reclamo, y que en esa obra de reclamo sería paralela a la obra de redención. Ahora sigue diciendo allí, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos, ahí dibuja una estrella de David a la derecha, y todo el concilio buscaba un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, o sea, hablaban calumnias y todo eso. Vean en ese tiempo cómo se iban juntando y
seguía diciendo aquel, di esto, di lo otro, comparte esto, comparte lo otro, sigue diciendo esto, o sea, aumentando todas esas calumnias y todas esas cosas. Vean, todo eso ocurrió en la primera venida. Y en su segunda venida, pues también ocurriría lo mismo. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora miren, eso era la pura verdad. Él sí dijo eso. Y él también dijo, yo soy. Él se presentó a muchos también. Claro que era la verdad. Pero para ese tiempo, vean, eso era una blasfemia. Y vean ustedes, el mismo mensaje, la misma revelación que recibieron los escogidos, es la misma revelación y la misma palabra que usaban en contra de Jesús. Ahora, muchos podían decir, pero este no es hijo de José, como decía ahí la escritura. Este no es hijo de José el carpintero. Este viene ahora a decir que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, vean, ellos estaban aquí usando en ese verso 61, vean, usando la misma palabra y el mismo mensaje que Jesús estaba predicando cuando él decía, destruyan este templo y en 3 días será levantado. Ahora él decía, este es un terrorista porque este va a destruir el templo. Y él estaba hablando del templo como cuerpo, porque somos templo de Dios. Ahora usando esa misma palabra, y vean ustedes, allí había profetizado también Caifás, el sumo sacerdote en ese momento. Vamos a ver, eso está en San Juan, capítulo 11. Miren, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vean rápido el celo religioso. Se ponen celosos. Pese a usted no le gusta ese movimiento, podríamos decirle allí a todos ellos, pues no lo sigan. Porque están pendientes y escuchando a Jesús y lo que él dice. Porque esos que dijeron, él dijo, destruyan este templo y en 3 días será levantado. Entonces usted estaba escuchando, porque bien que sabías eso que él había dicho. Por eso es que esa página 200 o 369 del libro de los sellos, él allí, 369, él dice, en una partecita allí, él es la palabra, ellos se habían burlado de la palabra y ahora ya estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada en el ángel de Jesús, Moisés y Elías. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. ¿Saben por qué conocían muy bien el castigo que les esperaba? Porque aunque él en su mensaje, él está bien claro lo que ha hablado y ha dicho que esto es individual. Y cada uno tiene la elección de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y él recomienda, dice, escoge pues la vida para que vivas. Ahora vean, ellos en ese tiempo y en este tiempo también han oído lo que se ha hablado y lo que se seguirá hablando para aquellos que reciban el cumplimiento de la venida del Señor. Y también han colocado todo eso diciendo, pero si este hombre dice que si no creen en él, entonces recibirán los juicios divinos. Pues es que eso es lo que está en la escritura. Pero vean ustedes, es el cumplimiento de esa palabra siendo cumplida por personas que tienen que llevar a cabo ese cumplimiento. Pues tiene que haber personas que escuchen bien y sepan el juicio divino y las maldiciones que le vendrían a aquellos que no recibirían a ese instrumento.
Así pasó en la primera venida y así es en la segunda venida del Señor. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. ¿Lo habían oído o no lo habían oído? Como estas personas allí, que dijo, sí, ellos llegaron y dijeron, sí, él dijo que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. O sea que estaban en cultos que había tenido Jesús. Estaban bien empapados de su mensaje. Estaban siguiendo su mensaje. Y habían escuchado todas esas cosas. Ellos, y ahora más que no tienen que venir porque ya se suben a las redes, a la página, lo cual también son visitantes fieles a la página de la carpa y a todas las redes, o sea, los primeritos de seguro de luego lo vamos a descubrir, que los primeros que están pendientes ahí de todo lo que se habla son ellos mismos. Ahora vean, esos también estuvieron, esos hay que decir, pues que son de la línea de Caín, esa línea de la serpiente, y hay que decirle pues que eran de esa línea de la zorra, de como le llamó Jesús, porque son lo mismo, pues hay que llamarlo como lo llamó Jesús allá, como lo llamó Jesús allá. O sea que es de esa línea, de ese rastro de la serpiente. Y eso pues, en el mensaje la simiente de la serpiente y todo eso que se predicó en ese tiempo, en el tiempo del hermano Branham, ahí se habla muy claro de esa línea, de esa raza y las obras que esa línea, esa raza lleva a cabo en cada edad y en cada dispensación, y la vemos hasta este tiempo obrando en medio del pueblo de Dios, porque en este tiempo es donde ese ministerio de Moisés y Elías hace esa separación, esa segregación, porque vienen juntos. Recuerden que en las edades no se permitió a los mensajeros arrancar la cizaña, porque si se arrancaba, podían arrancar el trigo, porque el mensajero no tenía esa revelación, no tenía ese ministerio de Moisés y Elías en él, y no podía diferenciar entre uno y el otro. Pero el ministerio final, el Hijo del Hombre con sus ángeles, ese sí, por medio de la palabra y lo que habla, hace esa separación. Lo hace es la palabra, se encarga, porque cada persona, al tener libre albedrío, puede escoger si escucha o no escucha. Nadie le está poniendo algo en la cabeza, no, tienes que creer. Cada uno escucha si quiere, pero como necesitan evidencia para dar testimonios falsos y hablar en contra de la obra de Dios, pues tienen que escuchar para poder llevar a cabo su trabajo. Ahora sigue diciendo, ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que estos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado, despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Ahora vean que eso fue lo que dijo el reverendo William Branham con relación a esos ministerios que estarían dando a conocer las bendiciones y también el juicio divino. Ahora miren lo que dice allí en el Evangelio según San Juan que estamos leyendo. Dice, ¿qué haremos? Porque eso es en el capítulo 11, verso 47. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vean por qué él dijo que le dijo zorra. Porque vean, es un animal.
y se acordaron matarle. ¿Quién fue el primer asesino? Fue Caín, hijo de la serpiente, en donde estaba el diablo, Satanás, Luzbel encarnado. Ven que esa línea sigue usando a esa raza, la cual la vemos marcada también en este tiempo final. Y al final lograrán lo que lograron allá en la primera venida del Señor: matar al instrumento en donde Dios cumplió su primera venida. Y en este tiempo final será lo mismo. Vean, la alegría y el gozo llegará hasta ahí, y luego son añadidos 3 días y medio de alegría más para ellos, pero hasta ahí llega su gozo. Tienen la alegría y el regocijo y, oye, qué bueno, estamos hablando mal, y ahí va otra cosa mal, y ahí va otra, y ahí estamos bombardeando, y están con gozo y alegría, esto le damos por aquí. Y miren, todo eso a los hijos de Dios, escogidos de Dios, y al ministerio, más bien lo que vemos es las escrituras cumplirse. Pero luego vean, 3 días y medio es lo que quedaría de alegría para esas personas, porque luego quedará una tristeza tan grande y una soledad tan grande a donde ellos van a ir. Ahora, para los hijos de Dios, dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Ven? Es al revés. Unos se van a alegrar porque dice que las naciones se van a enviar regalos y se alegrarán porque ya quitaron del medio a este que atormentaba a las naciones. Y al final, esa alegría y ese gozo se convertirá en una tristeza tan y tan grande. Ahora, para los escogidos de Dios es al revés. Es la tristeza convirtiéndose en alegría, en gozo. Porque vean ustedes, cuando vino Jesús, muchos dijeron, este nos va a dar un golpe de estado aquí, y va a estar en contra de todo lo que ya hemos formado por años. Lo mejor es eliminarlo. Ahora miren, en los días de los apóstoles también, allí pasó lo mismo, porque dijeron, miren, eso fue Gamaliel, dijo, miren, si esto no es de Dios, esto se va a desvanecer. Ahora, si es de Dios, pues no lo vamos a detener. No vamos a detener este movimiento. O sea que no podían. Vamos a ver aquí. Esa parte debe estar en el libro de los Hechos. Vamos a ver dónde es que está esto, donde dice, si es Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 34, miren, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo, desde antes viene hablando, está predicando ahí Pedro. Vamos a ir desde el 29, dice, entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí ven esa línea de la serpiente. Ven ahí esa forma y manera de Caín, porque el único homicida es el diablo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Le iba a hablar en privado a ellos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres. O sea, le está dando una advertencia. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahora, miren, en estos tiempos también han habido movimientos así, que se han levantado y se han desvanecido. Porque vean, estamos viviendo en los mismos tiempos de Jesús. Es paralelo en todo, pues tiene que haber un equivalente a aquel tiempo. Se le han levantado grupos de personas diciendo que son esto o lo otro. Se han llevado mucha gente y vean, se ha reducido a nada. Y así pasó en el tiempo de Jesús. Pero este hombre fue pero que muy sabio. Y dice: después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. O sea que hubo un movimiento antes de todo eso también, que no era de Dios. Porque cuando hay algo falso, tiene que haber algo verdadero. Y en este tiempo final también fue prometido que en una gran carpa catedral él daría a conocer el misterio del séptimo sello y revelarse al pueblo, y el pueblo estar viendo y escuchando todo lo que prometió Dios por medio del reverendo William Branham, que nos habló que en una gran carpa catedral le iba a estar dando Dios la fe de rapto, y en donde vio él la columna de fuego allí y un sinnúmero de cosas habló de él de nuestro tiempo. O sea que todo lo que estamos viendo acontecer hoy es lo que los profetas hablaron que sucedería, y estaría el pueblo de Dios viviendo en tiempo paralelo al tiempo de la primera venida del Señor, donde todas las cosas, pero actualizadas en la parte de los hombres, la parte de grupos, la parte de las naciones, y todo está colocándose en su lugar, porque todo iba a ser paralelo a la primera venida del Señor. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ese sí que es un hombre sabio, porque él sabía que ya se habían levantado muchos diciendo que soy el Cristo, el otro que soy el Mesías y otro por allá. Se llevó mucha gente y se desvaneció. Él sabía, él conocía eso, y en vez de decir, pues este hay que eliminarlo porque esto tiene que ser de aquello mismo y hay que eliminarlo, no, él se quedó quieto y dijo: espérate, si no es de Dios, mira, eso se va a desvanecer. Ahora, si es de Dios y llega a ser lo que Dios habló por medio del precursor, si esto es eso, que yo no me halle en contra de eso, mejor me quedo quietecito. Y es la mejor recomendación que les dio Gamaliel allí. Y en este tiempo final es lo mismo. Él nos viene hablando y diciendo: cuando usted vea todo eso, si no lo entiende, mejor quédese callado, no sea partícipe de nada, no vaya a ser que esté en contra de lo que Dios había prometido. Y algún día, no muy lejano, se dará cuenta que eso fue como le dijo Gamaliel allí a ellos. O sea que tenía razón. Y en este tiempo tenía razón también. Tendría razón si él estuviera aquí y le hubiese dado ese consejo a los que viven en este tiempo. Ahora miren, retornando acá donde nos quedamos, en el mensaje ¿dónde está el Dios de Elías? Él sigue diciendo allí: para los creyentes será algo sencillo, lo creerán y después lo entenderán. ¿Por qué creerán? Porque leerán en la palabra de Dios y en los mensajes del precursor,
que eso es lo que está prometido para la iglesia novia del Señor Jesucristo. Estarán viendo el cumplimiento de las cosas que han sido prometidas. Estarán viendo, estarán leyendo lo que dijo el precursor, o sea, estarán leyendo de su mensaje. Miren, en un lugar aquí, él nos dijo, entre tantos, pero aquí también uno de los lugares, creciendo en la obra del Señor siempre, el 10 de mayo del 2003, allí él dice, está citando una escritura del libro de citas, y dice, sería bueno, Miguel, que para los que no tienen estos libros, o sea, libros de citas, edades, sellos y todo, de alguna forma bajen de internet. Eso estaba en el 2003, o sea que si no tenían esa facilidad las imprentas allí, bajen de internet o donde los tengan, para que todos tengan, para que cuando se cita puedan ver que se está citando lo que dijo el reverendo William Branham, y así pues obtengan un conocimiento sólido, o sea, un conocimiento que está fundado sobre lo que fue dicho por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Ven que todo es para que se vea el fundamento de lo que Dios está llevando a cabo. Por eso él decía, tengan los libros de los sellos, edades, citas. Ahora miren, hay algunos hermanos que me dicen, pero hermano, entonces no puedo llevar una laptop o una tablet o el mismo celular que tengo los libros allí. Pues claro que sí. Nadie ha dicho que no puede ser una tablet. Si a usted le es más cómodo una tablet, una computadora o el mismo celular para leer esos libros, lo puede hacer. En estos días se ha hablado de otra cosa que no es esa. Se ha hablado más bien de subir mensajes o extractos o mensajes a unos chats que estaba abiertos sin verificarlos primero y no colocarlos ahí. Y eso es algo que dijo el hermano William que no se debería hacer. Y eso estaba engrandeciéndose. Vean cómo una forma tan sencilla puede estar ya formándose hacia algo denominacional. Y eso es algo muy, pero que muy peligroso. Eso, Dios en este tiempo final estaría muy pendiente para que eso no ocurra. Porque aparentemente se ve algo que es bueno, pero detrás de eso el enemigo puede entrar y hacer mucho, pero que mucho daño. Ya ha ocurrido varias cosas, pero ven ustedes, gracias a Dios, que nos da esa advertencia, pero el de usar los libros así por medio de una tablet o algo, claro que pueden hacerlo, pueden usarlo, y si va a usar el teléfono para leer, o ya sea el himnario o tenga la Biblia o algo, ya usted sabrá cómo ajustarse y no virar la mirada, voltear la mirada a otras cosas que le lleguen al teléfono. Ya usted sabe cómo hacerlo, ya son grandecitos y no hay que estar diciéndole cómo hacer. O sea que cada uno tiene el libre albedrío para hacer en este tiempo final y prepararse y recibir la enseñanza como la persona desee. Lo importante es seguir las direcciones y las directrices que son dadas a conocer, y el que no desee, pues nadie lo está obligando. O sea que hay cosas que fueron habladas en ese tiempo, en la década del 70 por ahí, y aún del 80 hay algunas cosas que luego Dios dio más luz más adelante, pues no se van a colocar esas cosas que están mal hechas, mal dichas allí y colocarlas tal cual, porque después Dios dio más luz. Vamos a poner un solo ejemplo. Es como leer en el lugar donde el hermano Branham dijo que la novia iba a pasar por la gran tribulación, o que la novia era esa muchedumbre que salía de la gran tribulación. Eso usted lo pondría en un chat, ¿verdad que no? Bueno, no lo pone porque ya ahora está consciente que eso Dios después lo corrigió y dijo, no, la novia no va a pasar por la gran tribulación. Y el segundo ejemplo que casi siempre pone el hermano William allí, cuando el hermano Branham dice que la evidencia de recibir el Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo, son los dones de hablar en lenguas y todas esas cosas. Luego él corrigió y dijo
que la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es que cree la palabra, el mensaje de la hora. Ahora, usted no va a colocar todo eso sin editarlo, sin corregirlo, y lo va a tirar así para que las personas, pues por allá se supone que ellas sepan que eso está mal. No, ¿qué es eso? Se supone que todo eso ya no se ponga, ¿ve? Se edita. Pues así es con los mensajes del doctor William Soto. Hay cosas que Dios no le había revelado todavía en ese tiempo, en esa década, y cuando las habló, ya luego Dios dio más luz, y aún lo que habló, hay cosas que se ven ahora siendo materializadas, siendo cumplidas. Y todo eso pues se verifica primero y entonces se le da a la persona. Ya el domingo o el viernes se colocan y se habla, se lee los extractos ya corregidos a la luz de hoy. Ahora, todo eso pues ya lo estaban haciendo sin filtro, vamos a decir, colocándolo ahí tal cual, y quizás no se daban cuenta muchas personas que en vez de hacerle bien a los hermanos, a las hermanas y a las personas que estaban ahí, lo que estaban haciendo era un daño, porque eso, en esa forma, no era la manera que fue dicho que se iba a dar esa enseñanza bajo carpa. Era conectándonos con la gran carpa catedral, no era conectándonos con unos chats. Se usan y se han usado y han sido de ayuda para otro tipo de trabajo, pero para la enseñanza bajo carpa es conectarse con la carpa. Ahí es donde está siendo dado a conocer, tal y como la enseñanza traída por el Espíritu Santo para producir la fe de rapto es efectiva. No puede ser de otra forma, porque entonces usted estará colocando la palabra mal. Y lo que deseamos es colocar la palabra bien. Espero que otro recomendación y esto que hemos hablado ahora, pues lo añadimos a lo que hemos hablado ya referente a este tema, porque habían algunas dudas por ahí, especialmente esa de que si se podía llevar a la iglesia pues iPad o para tener los libros ahí. Usted puede hacerlo, puede llevar los libros, e incluso hasta he visto personas que leen la Biblia de su celular, es más fácil, cantan, tienen el himnario en su celular y tienen todo si es un celular que aguanta todo ese peso de archivo. Si no, pues tienen un iPad, lo puede hacer. Y las personas pues no se pueden poner a criticar a una persona. Mira, usted no trajo los libros, pero tengo el iPad. Y luego en casa llego y lo paso a mis libros en casa. Si así lo ve bien la persona, pues hágalo como usted mejor le sea conveniente. Pero todo direccionado a la gran carpa catedral, a la enseñanza de los 7 truenos. Ahora sigue diciéndole aquí el doctor William Soto. Los incrédulos seguirán siendo incrédulos. Un incrédulo es un incrédulo. No cree la palabra de Dios. No cree el programa de Dios. Pero los creyentes sí lo creen. Y cuando ven al Dios de Elías obrando y trayendo la palabra, ellos dicen, eso es lo que yo estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando eso? Porque eso es lo que fue prometido. No vamos a esperar otra cosa que no ha sido prometida. Los que esperan una cosa que no ha sido prometida se enredan en muchas tonterías y nunca llegan a nada. Nunca llegan a conocer al Dios de Elías. Nunca llegan a ver al Dios de Elías manifestado. Tenemos que estar bien fundamentados. Tenemos que tener nuestra base en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. De ahí no nos podemos salir. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo Jesús, estando aquí en la tierra. Por eso vemos en los mensajes del hermano Branham y en los mensajes del hermano William, todo lo que ha sido prometido con base para cuando Dios está llevando a cabo todo lo que fue hablado. Entonces, no se nos pase por alto. Entonces, lo creemos de todo corazón y luego, entonces lo comprendemos, porque Dios nos abre las Escrituras y nos abre el entendimiento para comprenderlas. Pero primero, lo creemos. Por lo tanto, los que escudriñan la Escritura podrán ver que estas cosas están prometidas
para este tiempo final. Los grandes hombres de Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así con nosotros en este tema los grandes hombres de Dios a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.